Listo. Bueno, entonces continuamos los lineamientos o reglas generales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Decíamos que las entregas a tiempo máximo 3 días después, o en el caso de que por algún inconveniente no hayan podido entregar y directamente envíen el trabajo en vez de preguntar, enviar correo para preguntar si lo pueden enviar. Entonces directamente van a elaborar su trabajo y lo van a enviar a través del correo interno. Bueno, por ahora también está este medio del Skype. Estamos migrando en la UNAD a Teams, pero pues en mi caso yo todavía no tengo la cuenta de Teams y pues no he recibido respuesta ni orientación porque pues yo estoy como docente con Nacional, no estoy de forma presencial en la sede y pues bueno, eso dificulta como también no tener el soporte inmediato de los ingenieros. Bueno, las entregas extemporáneas, usualmente ya fase 4, fase 5 no se reciben trabajos de las primeras fases, a menos que hayan soportes médicos o laborales que justifiquen en realidad una situación de fuerza mayor. Infortunadamente, lo que se encuentra en la mayoría, bueno, sí, en la mayoría de los estudiantes que entregan, que entregan al final, perdón, no es que hayan tenido un problema médico, no es que hayan tenido como un imprevisto que les haya dificultado el desarrollo del semestre, sino que como que dejan para última hora. Entonces, por ejemplo, no, profesora, no tengo ningún soporte, pero por favor se lo suplico que me reciba. Entonces, no es con súplicas, es con compromiso y constancia y disciplina. Entonces, sí, todos tenemos problemas, todos tenemos muchas responsabilidades, pero sí, sí, en realidad hay una situación de fuerza mayor, sí se puede, pues como resolver a final de semestre. Si no, pues no se recibirá en las últimas fases las actividades de las primeras. Bueno, bueno, los trabajos colaborativos. Se verificará participación individual en el foro, deben incluir evidencias de interacciones en otros medios, por ejemplo, pantallazos de las reuniones que ustedes realicen pues, en otras plataformas, esas evidencias obviamente en el foro, y por eso la calificación no necesariamente es la misma para todo el grupo, entonces se va a revisar las interacciones y esas reuniones grupales en foro, las evidencias que ustedes incluyan y si hay personas que de pronto están incluidas en el trabajo mencionadas en la presentación, pero no tienen participación en foro, pues no van a tener la misma calificación. Incluso si no tienen absolutamente nada en foro, pues van a tener una nota 0, porque a veces lo que pasa es que los grupos pues simplemente colocan el nombre de todos los compañeros sin importar si participaron o no. Entonces, esto es como una estrategia para que pues las personas sí tengan la calificación que les corresponde de acuerdo con su trabajo, a pesar de que la actividad sea grupal. Entonces, bueno, no sé, bueno, espero haber sido clara y si tienen alguna pregunta en esta partecita, me cuentan y si no, ya vamos avanzando. Buenas tardes. ¿Sí? Eh, el trabajo Bien. es individual, ¿cierto? Lo que se participa grupal, perdón si de pronto no entendí bien, es la participación en el foro o en los siguientes trabajos colaborativos. Sí, digamos que estoy hablando las fases que tengan actividad colaborativa, que si no Ah, estoy mal ya es la siguiente, a partir de la siguiente. Esta actividad sí es individual, la fase ya, 1. listo. Vale, muchas gracias. Listo. Bueno, si no tienen alguna otra duda, entonces voy a continuar.
Bueno, entonces la actividad de la fase 1 es respuesta a preguntas orientadoras. Bueno, hay un paréntesis antes de continuar. Es que obviamente ustedes no solamente en relación a estos lineamientos se trata de si tienen o no tienen preguntas, sino también si tienen o no reparos, objeciones. Entonces, obviamente sí se pueden presentar de forma respetuosa y pues discutir, porque obviamente yo entiendo que a veces las metodologías no son las mismas que han llevado otros profes en cursos anteriores. Se pueden discutir, las podemos revisar, pero pues sí es importante que como que por lo menos tengan claro que hasta ahora pues yo lo desarrollo así. Listo, bueno. Entonces, actividad fase 1, respuesta a preguntas orientadoras. Aquí tenemos un documento Word de máximo 3 páginas, mínimo 2 completas, con márgenes pues normales, no excesivas, más o menos letra 11 está bien, 1,5, interlineado 1,5, para dar estas respuestas a, digamos que, 2 ejes de preguntas importantes. Por un lado está esta cuestión básica que sí es muy importante que tengan en cuenta o que tengan como marco de acuerdo con esta ruta de aprendizaje que les proponemos. Son cuáles son las 3 cuestiones fundamentales de la teoría social que permiten entender tanto la teoría sociológica de los clásicos como la teoría social más contemporánea. Entonces, esto con base en la lectura de Joas y Knopf del 2016. Entonces, es muy importante como que ustedes desarrollen, en primer lugar, esa capacidad de argumentación. Que planeen sus textos, también como lo compartía en las recomendaciones, planear unos textos que desarrollen, así sean cortas, así sea una respuesta, unas ideas introductorias, el nudo central de desarrollo de la respuesta en este caso, o de su argumento en un artículo académico, en sus tesis, y unas conclusiones. Y pues se tratan que vayan en este hilo narrativo, vayan más allá de esta pregunta aparente. Si yo digo cuáles son las 3 cuestiones, simplemente pues se responden, digamos que a primera vista se responde acción social, orden social y cambio social. Y ya, esa fue la respuesta. Pero digamos que si pensamos en desarrollar una argumentación sociológica, por ejemplo, en una tesis que fuera una pregunta como cuáles son los elementos que permiten o las principales características del fenómeno de la habitabilidad de calle en Bogotá. Entonces, pues, esta puede ser una pregunta pues precisamente de una investigación, incluso de pregrado, maestría. Entonces no me voy a limitar en una página a decir, pues son estas 1, 2, 3, 4 y ahí se acabó la tesis. Entonces sí tenemos que empezar a pensar más allá en esa capacidad de articulación y de argumentación en relación, por ejemplo, bueno, ya yéndonos muy en concreto a esta pregunta, por ejemplo, esta pregunta, ¿cómo se está relacionando con este núcleo problemático, el objetivo del núcleo problemático, el objetivo del curso, para que también decir, bueno, son estas, pero me van a servir para esto? En la teoría sociológica clásica se han abordado así, en la teoría sociológica contemporánea se han abordado así, cosas que no se les está pidiendo que de pronto divaguen o hablen lo que no está propiamente en las lecturas o no está en este momento del curso aún muy claro, sino que vean un poco más allá de dónde es que sale, digamos, estas 3 ideas, estas 3 cuestiones en la misma lectura en la lectura de Joas o en la lectura, o pues también en la de Alexander. ¿Cómo es que? Porque ahí están muy conectadas estos 2 textos
porque es que se insiste ya desde dos puntos de vista diferentes de Joas y Alexander en estas cuestiones o presuposiciones básicas del pensamiento social, también de pronto conectándolo con el continuo científico de Alexander, del que también habla Joas en el curso, porque bueno, ya entiendo que estamos en las preguntas orientadoras, valga la redundancia, se les solicitó más bien revisar más el texto de Joas, pero pues ahí está muy en conexión con el de Alexander y Joas lo aborda. Entonces, como por ejemplo, de dónde es que salen estas presuposiciones en conexión con ese continuo científico. Entonces, bueno, estas son como apenas algunas ideas de cómo pueden ustedes argumentar un poco más la respuesta en este caso. En segundo lugar, está, pues digamos, tres preguntas en una que es sobre la Escuela de Frankfurt. ¿Cuáles son los principales problemas que estudia la teoría crítica? ¿Qué aportes dieron los principales representantes de la Escuela de Frankfurt? ¿Cuáles fueron las lecturas del contexto del siglo XX? Y ahí de nuevo, pues bueno, no se trata de solamente mencionar o enlistar problemas, autores, o por ejemplo, Adorno, autoritarismos. Marcuse, industrias culturales, sino que precisamente vayan tratando de ubicar, porque esa ubicación, esa identificación de los autores no le sirve, digamos que no me sirve a mí que de pronto pues ya lo he estudiado. Claro, obviamente siempre con sus aportes, con los que ustedes leen nuevo, con los materiales complementarios que de pronto consultan, yo sigo aprendiendo, claro. Pero a ustedes les sirven para entonces, no solamente voy a hacer una lista, sino voy a decir dónde, en qué momento era que estaba este autor. Entonces Adorno, digamos, su periodo de producción académica fue en los 20 y en los 30 del siglo XX. ¿Qué pasaba ahí? Entonces empezar a cuestionarse también, ¿qué pasaba ahí? Estaba los inicios de la Segunda Guerra Mundial, y entonces al autor lo empezaron a inquietar ciertos temas y problemas, y por eso es que los trató esos y no otros, y cómo los trató. Entonces eso los empieza, pues digamos que ya incluso obviamente 3 páginas se les puede hacer poco, pero ustedes empiezan a hacer esas conexiones, y ahí donde está precisamente el aprendizaje y la mirada analítica sociológica hacia las teorías. No solamente mirar ahí el autor solito, sino en dónde es que estaba en Europa, pero después se fue a Estados Unidos, ¿por qué? Y entonces, ¿qué se empezó a ver reflejado en sus publicaciones, en sus temas de investigación, etcétera? Entonces, ahí en esas conexiones es donde está pues como todo el aprendizaje. Entonces, bueno, ahí tenemos los problemas, los principales representantes y los aportes, y las lecturas del contexto del siglo XX. Entonces, ahí precisamente lo que preguntaba hace un momento Juan sobre por qué la Escuela de Frankfurt. Entonces, precisamente ahí vemos que ya no están solamente haciendo una lectura del siglo XIX, de ese contexto de surgimiento de la sociología, de esas preocupaciones que tenían los clásicos, Marx, Weber, Durkheim, sino están mirando ese nuevo escenario del siglo XX, y ese nuevo escenario en tránsito, en guerra, que los obligó al exilio, que los hacía mirar un poco más allá, y que también pues bueno, precisamente esta Escuela de Frankfurt está en este escenario de crítica pues a la Europa de las guerras, de entreguerras, pero también después llega como con toda la ilusión de esta modernidad, o digamos
del desarrollo de las premisas de la modernidad en Estados Unidos, de la democracia, de la individualidad o el respeto al individuo, la libertad, y pues como que poco a poco se va decepcionando y ahí va transitando hacia otros temas en la segunda y tercera etapa. Bueno, entonces ahí es importante como que de pronto con estas pistas y obviamente con lo que ustedes mismos vean, ustedes mismas vean en la lectura, pues puedan como llegar a esa argumentación. Bueno, entonces las recomendaciones básicas de la actividad que les compartí en el foro, nos organizamos de acuerdo con los 3 criterios que están en las rúbricas de actividades. Los criterios de forma, las respuestas deben estar debidamente argumentadas, no se aceptan textos demasiado cortos, las respuestas deben ser originales, elaboradas por ustedes mismos, alejándose del plagio. De preferencia no incluir citas literales, aunque pueden parafrasear. Entonces, digamos, si ustedes conocen las normas APA o bueno, otros manuales de estilo, entonces podemos diferenciar que es la cita literal, tomar fragmentos que de pronto sí son muy representativos de la idea que queremos desarrollar, o parafrasear, es decir, con sus propias palabras hacer como una traducción, que eso les ayuda precisamente a entender. Entonces, eso sí lo pueden hacer, parafrasear para entender y para mostrar que ustedes, para demostrarme en la, pues para evaluación que ustedes sí entendieron, pero no tratar de no hacer citas literales en este tipo de textos. Las citas literales se valen más en textos amplios, artículos, sus tesis, sí, pues documentos más amplios, pero en este caso, en 3 páginas, se trata de que ustedes muestren que entendieron. Bueno, lo que les comentaba del plagio, se verificará el cumplimiento de normas de citación y referenciación de las normas APA. Les compartiré en el foro las normas APA de la UNAC. Digamos, a veces cada universidad incluso tiene como sus adaptaciones. Entonces, la UNAC tiene un manual que les compartiré. Seguramente ya lo conocen, pero pues bueno, por si acaso. Los criterios básicos de contenido son la lectura completa de los textos. Entonces, traten pues para entender un documento completo y ver si se cumplió el objetivo enunciado por el autor al comienzo, deben leerlo completo. A veces, digamos que en el foro lo que he podido encontrar es que enuncian como elementos que se desarrollan al comienzo del capítulo. Entonces, sí es importante como pues sí, leerlo todo. Por ejemplo, este tema de las cuestiones básicas está prácticamente en las últimas páginas, pero pues no se trata tampoco que, entonces voy a ver dónde es que habla más o menos de lo que me están preguntando para solamente sacar literal lo que dice ahí, o más o menos con una respuesta concreta, sino precisamente si ustedes leen todo el texto van a entender cómo es que los autores llegaron ahí, y en esa misma medida van a poder argumentar. Bueno, entonces básicamente lo que les mencionaba antes de la buena argumentación, debe plantearse una estructura narrativa. Y en cuanto a participación, deben cumplir con el objetivo de participación que está anunciado en la guía de actividades. Se tendrá en cuenta interacción y debate respetuoso con sus compañeros. Se trata de complementar puntos de vista. Deben leer las recomendaciones e instrucciones del foro compartidas por la tutora, incluso presentar sus observaciones o correcciones. Listo.
Bueno, la rúbrica de evaluación, básicamente, de acuerdo con estos tres lineamientos, además del enunciado general que ustedes pueden encontrar en la guía, entonces digamos que un poco más desmenuzadito en criterios de forma, va a calificar preparación previa del trabajo, se tuvo en cuenta el criterio de extensión, el documento se presenta con buena redacción y ortografía y la adaptación o que sigan las normas APA séptima edición. En cuanto a contenido, pues tenemos pues digamos que el objetivo general de evaluación es que se evidencie lectura, comprensión y apropiación de las referencias bibliográficas de la unidad 1. Y como un poco más específico, se trata que identifiquen los tres ejes o cuestiones fundamentales de la teoría social, se demuestre comprensión de los temas que trabajó la Escuela de Frankfurt, identifiquen los principales autores y sus temáticas de investigación y reconozcan en qué se basa la lectura crítica de esta escuela y cómo ésta se posiciona como uno de los puntos de partida de la postura crítica en general de la sociología contemporánea. Entonces ahí también radica, como les decía, uno de los puntos centrales de esta escuela de pensamiento. En participación, pues voy a revisar que hayan participado en el foro de la fase 1 oportunamente, con aportes específicos, que haya realimentación a sus compañeros y bueno, esto como en general. Bueno, entonces no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Estamos 12:04. No, no, señora. Por mi parte no tengo ninguna pregunta. Listo. Bueno, entonces, como siguiendo un poco con los temas que ustedes, o que nosotros queremos desarrollar o en los cursos de teoría, voy a presentar ahorita como esta parte de contenido. Entonces, vamos a relacionar un poco el contexto histórico de surgimiento de la sociología y, digamos, en la modernidad y las particularidades de continuidad de continuidad de la teoría en la posmodernidad, digamos, lo que se denomina posmodernidad, entre comillas, y estas relaciones que ya más ustedes claramente en este curso tienen que ir fijando y relacionando las relaciones de continuidad y discontinuidad frente a la teoría sociológica clásica. Y casi siempre nuestros autores, sobre todo cuando nos aproximamos a las obras originales de los autores contemporáneos más importantes, Foucault, Touraine, por ejemplo, los que vemos en este curso, están, digamos que básicamente inician sus planteamientos a partir de la revisión de los clásicos y cómo se distancian, critican en unos argumentos, pero continúan otros. Y así vamos a ir construyendo este panorama de la teoría sociológica contemporánea. Bueno, entonces voy a enfatizar un poco en este punto ahora en el tema del contexto histórico, social, político, económico y cultural del siglo XIX, más o menos siglo XX. Bueno, entonces identificamos, perdón. Bueno, entonces más o menos en general desde las ciencias sociales, no solamente desde la sociología, se hacen unas clasificaciones de periodos históricos, de tiempos y espacios concretos que denominamos contextos, para ver como particularidades y precisamente como veíamos en la lectura, para identificar esos cambios sociales, esos puntos un poco de ruptura.
Estos son formas de clasificar, digamos, desde el lente de las ciencias sociales y políticas. Esos son formas de clasificación, pero no la podemos asumir como cambios abruptos, sino en clave de tránsito. Por un lado, creo que es una idea clave no definir como, por decir, en un día fue hasta aquí, hasta este día fue la Edad Media y al otro día es lo que se denomina modernidad y hasta aquí es modernidad y al otro día es lo que se denomina posmodernidad, sino está en una relación de tránsito y son, como lo diría Elías, cambios de larga duración. Entonces esto en clave de tránsito por un lado y por el otro de convergencia de procesos sociales, políticos, económicos, culturales que se tejen, digámoslo así, para generar esos cambios y permitirle, digamos, que desde este lente científico se pueda decir, ah, bueno, aquí hay como otros procesos, otro periodo histórico. Entonces, esto, por un lado, tránsito y convergencia de procesos. Entonces, bueno, en general, más o menos, desde la teoría, pues digamos, en las ciencias sociales hay cierto consenso, digámoslo así, en la ubicación de la modernidad, más o menos desde los siglos, XVII, XVIII, con un apogeo en el siglo XIX. Y en cambio hay como mayor disenso con esta denominación de la posmodernidad. Solamente, pues digamos, algunos autores como Bauman, bueno, y otros hablan de como un cambio social. Varios, y no solamente, como les reitero, que no solamente desde la sociología, sino que en general de las ciencias sociales se puede hablar que en general también puede ser como una modernidad desarrollada o exacerbada en la que se agudizan, digamos, estos premisas, ideas, tendencias de la modernidad. Pero pues bueno, precisamente hay otros que enfatizan en los cambios, en esas particularidades que hay en estos, digamos, años, últimos años o décadas más bien, del siglo XX y ya lo que tenemos del siglo XXI. Entonces, esto ha llevado a hablar de esto que se llama posmodernidad. Entonces, de la modernidad, ya retomando un poco de lo que veíamos en teoría clásica, tenemos procesos políticos, económicos, sociales, culturales que, digamos, identifican esa particularidad y si nos devolviéramos a la Edad Media se verían más esos contrastes. Entonces, como haciendo esta relación de tránsito que es muy importante, en el ámbito político, precisamente vemos el tránsito de un poder monárquico absoluto, pues con un rey único absoluto que concentra el poder a este modelo del Estado moderno occidental. Esto, bueno, aclarando que esto es sobre todo pensando Occidente. Entonces, pasamos al Estado moderno occidental, que empieza esta división de poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, con ya modelos parlamentarios en los estados republicanos. Digamos que esos precisamente tránsitos, digamos que un salto de un tipo de modelo al otro, así como abrupto, sino un progresivo, digamos, proceso de avance, este avance, entre comillas, distanciándonos de las ideas positivistas. Yo creo que nos va a tocar generar otro link, pero bueno, voy a acabar con estos tránsitos. Entonces, en cuanto al tema político, también tenemos la Revolución Francesa como un hecho histórico muy importante que permite que permite como la expedición de marcos
jurídicos también, desde el Estado, que reivindican los derechos sociales de los seres humanos y los ciudadanos. Entonces ya empezamos a ver cómo, digamos, en estos distintos ámbitos, el tránsito hacia un proceso de individualización, que sería una característica fundamental de la modernidad. Entonces, con la Revolución Francesa, entonces tenemos ya un individuo reconocido políticamente en sus derechos políticos y civiles, y que pues es libre como ciudadano para ejercerlos dentro del Estado moderno occidental. En cuanto a los procesos económicos, entonces vemos este tránsito del modelo feudal al modelo capitalista, y precisamente ahí vemos cómo ya no está el individuo que es esclavo, que está sometido al siervo de la gleba, sino que es un individuo libre que puede vender su fuerza de trabajo. Entonces, hay otra conexión, pero desde la dimensión económica, a este proceso de individualización propio de la modernidad. Bueno, en cuanto a procesos sociales, esto obviamente hablando como, pues, a grandes rasgos, tenemos ese tránsito de sociedades, especialmente europeas, eminentemente rurales, a sociedades urbanas, en las que estas ciudades se convierten en ejes de desarrollo económico, político, cultural, y no solamente de eso, sino de estas ideas precisamente positivistas de progreso, de avance, de industrialización, estos procesos de higienización que van a ser fundamentales y que también los podemos ver en nuestras ciudades latinoamericanas. Y bueno, obviamente también esto en convergencia, como les decía, con los procesos desarrollados a partir de la Reforma Protestante, en las que ya, digamos, a nivel social ya no se define la Iglesia como un referente social de la acción, sino que los individuos ya están en esa capacidad más de autonomía para decidir sin este marco, digamos, de coacción. Bueno, digamos que muy en general, como les mencionaba, es esto. Entonces tenemos un individuo libre con derechos políticos y civiles, un individuo que puede vender su fuerza de trabajo, y a su vez, a partir con esta, empieza a pues tener sus propios recursos, y se ve involucrado en estos procesos de consumismo que ya digamos, se van a ir viendo un poco desde Marx, pero especialmente se desarrollan en las teorías sociológicas contemporáneas, ya más esa parte del consumismo, y un individuo en el que ya no está, digamos, determinado por el poder de la Iglesia en el desarrollo de sus acciones. Entonces voy a generar otro link para que no. Entonces, por favor, cópienlo inmediatamente para que puedan acceder en cuanto se corte. Listo. Bueno, entonces esto en cuanto digamos, a estos hechos, procesos generales de la modernidad. En este marco, obviamente, en ese tránsito del poder de la Iglesia como el referente de la acción y como el constructor de verdad, básicamente sería eso, de la verdad legítima ante la sociedad, pasamos en la modernidad a que esa legitimidad en la construcción de verdades sociales
ya no la tiene la iglesia, sino la va a tener especialmente la ciencia. Y eso lo podemos ver, digamos, bueno, especialmente siglo XIX, pero a lo largo del siglo XX, siglo XXI, como en distintos temas, problemas sociales, por ejemplo, COVID, la guerra en Ucrania, bueno, etcétera, cualquier tema, casi siempre ya no se le va a preguntar a la opinión que se supone que es verdad al sacerdote, al papa, bueno, a los distintos integrantes de la estructura del clero, sino se pregunta al experto científico en cada una de sus áreas sobre cuál es, digamos, causas, cuál es el curso, la proyección, por ejemplo, de la enfermedad, de la guerra, como les decía. Entonces, a partir de la modernidad, se empiezan a generar estos procesos en las que la ciencia es el eje de la construcción de verdades sociales. Entonces, en esta modernidad precisamente se ven involucradas estas premisas, por ejemplo, del orden social legítimo, hegemónico, el progreso, una idea de avance de la sociedad muy al estilo Comte, la idea de historia única centrada en Europa, la legitimidad de la ciencia, como les decía, el positivismo, el universalismo, la construcción de verdades absolutas y la idea de limpieza. Yo la coloco acá porque en mis temas de investigación es muy importante cómo precisamente en la modernidad. Y bueno, Foucault es uno de los que estudia esto muy bien. Foucault, Sennett, para las personas que les interese cómo en estas ciudades europeas modernas se empieza a desarrollar estos procesos de medicalización que están muy relacionados con la limpieza del cuerpo y la limpieza del espacio público en las ciudades. Entonces, esto es algo que no estaba en la conciencia colectiva, digamos, popular, sobre todo de la Edad Media, pero que se da, digamos, un despertar de los sentidos en estos siglos XVII, XVIII y XIX. Se empieza como esta preocupación, por ejemplo, por los alcantarillados, por la limpieza del cuerpo, por el desarrollo de productos de higiene, y en ese mismo sentido, esos ejes se van convirtiendo en fronteras de exclusión de quienes no entran en esas lógicas. Entonces, digamos que pues esa es la razón para que lo coloque, y ahí les voy como contando un poco de cómo veo pues mis propios temas de investigación. Bueno, entonces, en cuanto a lo que se denomina ya con las aclaraciones anteriores, posmodernidad, bueno, ya casi se va a cortar. Si quieren, ya nos entramos al otro link para no dejar como cortada esta parte. Entonces, voy a cerrar aquí y entramos al otro link.